Así que vamos a entrar en el mensaje, hermanos, para esta tarde. Quiero, hermanos, comentarles que tenemos un gran desafío. Y ese gran desafío que tenemos es que Dios está forjando su carácter en cada uno de nosotros. Si nos detenemos por un momento a pensar en lo que eso significa y en lo que eso representa, vemos que es algo inmenso, una responsabilidad, y es algo verdaderamente grande, hermanos. El que nosotros, siendo seres humanos, siendo seres imperfectos, Dios quiera que nosotros tengamos su mismo carácter en cada uno de nosotros. Es una meta y un desafío bastante grande el que Dios pone delante de nuestros ojos. Y Él nos provee su Espíritu Santo, nos provee su guía, nos provee su compañía, nos provee su disciplina para que podamos llegar a alcanzar esa meta que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero es un desafío que se requiere que cada uno de nosotros hagamos lo máximo en nuestra parte, lo que podamos hacer nosotros sea el mejor de nuestro esfuerzo, porque esa meta es bastante ambiciosa y es bastante grande. Y Dios nos muestra que es posible lograrla, que es posible alcanzarla. Pero hermanos, tenemos que trabajar duro para que nosotros podamos alcanzar esa meta de llegar a tener esa estatura espiritual, ese carácter de Dios en cada uno de nosotros. Así que no subestimemos, hermanos, este llamamiento, ni subestimemos esta meta y este desafío que Dios pone delante de nuestros ojos, que es el desarrollar ese carácter de Él en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que trabajar arduamente, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que despojarnos de defectos, de errores, de vicios, de malos hábitos que tenemos en nuestro modo de vida, en nuestra conducta, en nuestro carácter, para poder llegar a alcanzar esa meta que Dios nos ha puesto. Así que en esta tarde, hermanos, quiero que nos enfoquemos en qué debemos hacer nosotros para continuar creciendo en esa gracia, en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, en ese carácter de nuestro Dios, porque tenemos una meta muy desafiante, muy ambiciosa y que requiere de un gran esfuerzo de nuestra parte, que no debemos subestimar, que no debemos nosotros dejar a un lado y que requiere que nos esforcemos al máximo. Y uno de esos aspectos es el que mencionaba el doctor Ontiveros, que tiene que ver con la humildad, hermanos, porque nosotros tenemos que ser personas que seamos la humildad viviente, que seamos ese digno ejemplo y seguidores de nuestro Señor Jesucristo ante ese carácter lleno de humildad. Y continuamente, es una lucha continua. La humildad es una lucha continua en la que nosotros debemos tener esa conciencia de que no haya en nosotros orgullo, no haya en nosotros arrogancia, no haya en nosotros vanidad, no haya en nosotros soberbia, porque todo eso lo aborrece Dios y todo eso nos va minando la humildad, nos va quitando visión, nos va quitando conciencia y entendimiento de lo que debemos estar haciendo. Entonces, parte de ese carácter lo mencionaba el doctor Ontiveros en su sermoncillo muy claro para todos nosotros, muy instructivo, por lo cual también le agradecemos a Dios que le inspiró ese mensaje. Entonces, hermanos, nosotros tenemos verdaderamente que estar trabajando día a día, haciendo nuestra parte para reflejar ese carácter de Dios, ese carácter justo, ese carácter santo y perfecto, que vaya siendo esa luz para las personas que nos rodean y que vaya también siendo del agrado de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que han tenido esa misericordia tan grande con nosotros de compartirnos su Espíritu Santo, de engendrarnos el Padre, engendrarnos con su Espíritu Santo y de ir forjando ese carácter de ellos en cada uno de nosotros, ese carácter que nos va a durar por toda la eternidad. Entonces,
es un esfuerzo que nosotros hacemos y que va a rendir sus frutos por toda la eternidad. Así que comprometámonos y hagamos lo mejor de nosotros para que logremos alcanzar esa estatura, ese carácter que Dios espera en cada uno de nosotros. Por favor, vayamos a Romanos para que comencemos a leer esas instrucciones de Dios y a analizarlas y a pedirle a Dios que nos ayude a entender qué debemos mejorar en nuestra vida, qué debemos corregir y cómo podemos parecernos cada vez más a Él, a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vayamos, por favor, hermanos, a Romanos en el capítulo 2 y en el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser hacedores de la ley, no tan solo oidores y no tan solo predicadores, sino hacedores de la ley para ser justificados y para crecer verdaderamente en ese carácter de nuestro Dios. Porque haciendo la ley es que vamos forjando, es que vamos creciendo en ese carácter de Dios. Cuando nosotros somos hacedores de la ley, entonces nosotros debemos procurar, esforzarnos, dar lo mejor de nosotros para que cada día de nuestra vida seamos hacedores de la ley. Es muy fácil, hermanos, conocer, tener este conocimiento, entenderlo, es muy fácil saber muchas cosas de las Escrituras, es muy fácil, pero no basta eso para tener ese carácter de nuestro Dios. Tenemos que ser hacedores de la ley, como lo acabamos de leer. Los hacedores de la ley serán los que serán justificados, los que tendrán ese carácter grabado, ese carácter de Dios grabado en sus corazones, porque ese carácter de Dios es la ley de Dios. Y si somos hacedores de la ley, vamos a tener grabada esa ley en nuestros corazones y vamos a caminar de acuerdo a ella cada día de nuestra vida. Entonces nosotros, hermanos, debemos esforzarnos por entender cada vez más cómo aplicar esa ley a nuestra vida, cómo vivir de acuerdo a ella, cómo expresarla a través de hechos, a través de obras, a través de nuestra vida diaria, que podamos reflejar, Padre, ese cumplimiento de la ley de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hagamos. Continuemos en Salmos capítulo 33, vayamos por favor a Salmos en el capítulo 33 y en el versículo 13. Salmos capítulo 33, versículo 13. Allí leemos: desde los cielos miró el Eterno, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios está atento a las obras nuestras, a todo lo que hacemos. Y así como Él está atento, nosotros debemos tener esa claridad de que Dios nos está enseñando, nos está preparando para que seamos parte de su familia espiritual por toda la eternidad, para que tengamos ese carácter suyo y para que lo expresemos por toda la eternidad en su reino venidero, desde ahora y por toda la eternidad. Entonces nosotros también debemos obrar de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que Dios espera en cada uno de nosotros, que seamos esos hacedores de la ley, que prestamos atención a sus palabras, que reflexionamos, analizamos sus palabras, sus enseñanzas, sus mandamientos y por supuesto que nos esforzamos por ponerlos por obra. Hermanos, muchos de nosotros llevamos muchos años en esta iglesia y esa cantidad de años en esta iglesia debemos asegurarnos que no se vuelvan una trampa para nosotros, que lleguemos a creer que por llevar muchos años en este camino, por llevar... Muy bien, hermanos, les decía que es importante para los que llevamos un tiempo en la iglesia
varios años o muchos años, que tengamos la certeza, la seguridad de no ir a caer en la trampa, de asegurarnos, de no caer en la trampa, de por llevar muchos años en la iglesia, creer que sabemos mucho o que tenemos mucho conocimiento o que tenemos ya una garantía de llevar el carácter de Dios en nuestra conducta, en nuestro modo de vivir. Debemos asegurarnos y debemos tener nosotros presente que el que llevemos muchos años en la iglesia no nos da ni el privilegio para creer que ya no tenemos nada por aprender, que ya no tenemos nada por mejorar, ni tampoco nos da un lugar de preeminencia dentro del pueblo de Dios. Ahí uno de los aspectos más importantes del carácter es la humildad. Por eso la humildad nos ayuda a tener esa conciencia y a tener esa dimensión clara de cuál es nuestro lugar dentro del pueblo de Dios y de que somos un vaso de barro, de que somos polvo de la tierra y de que finalmente lo bueno, lo mucho o lo poco bueno que tengamos y que seamos en nuestra vida es porque proviene de Dios, no porque llevemos muchos años en la iglesia, no porque tengamos mucho conocimiento, es porque Dios ha ido haciendo un trabajo con cada uno de nosotros, ha ido desarrollando su carácter en cada uno de nosotros. Entonces es algo para que nosotros le demos gracias a Dios y también es algo para que nosotros nos cuestionemos, para que nosotros examinemos realmente cómo hemos aprovechado todos estos años que llevamos en el camino de Dios y cómo hemos aprovechado este llamamiento. Por eso también Dios nos dice allí en la Escritura que muchos postreros serán primeros, porque habrá hermanos que sean llamados en la última hora, que sean llamados en el último momento y van a entrar a toda velocidad, siendo hacedores de la ley, siendo diligentes en guardar la ley, en ponerla por obra, y van a sobrepasar a muchos otros hermanos que van a llevar muchos años en la iglesia, que quizás se han relajado o que tal vez crean que ya tienen suficiente conocimiento. Entonces también cuidémonos de eso, de que no vayamos nosotros a caer en ese grupo de personas que se descuidan, que descuidan su preparación o que se confían en que ya llevan muchos años en la iglesia y de que ya conocen mucho y de que tienen un bagaje dentro del camino de Dios y que eso les asegura un lugar en el reino, de que ya eso les genera un carácter suficiente de Dios en su modo de vida. Entonces, hermanos, uno de los aspectos que quiero que tengamos en cuenta es que si llevamos un buen número de años en la iglesia, en este camino, no vayamos nosotros a confiarnos ni a descuidar nuestra preparación, ni a creer de que ya no tenemos cosas que mejorar en nuestra vida. Siempre que estemos en este cuerpo, todo el tiempo que estemos en este cuerpo, tendremos cosas que aprender, lecciones que aprender, enseñanzas, cosas que corregir en nuestra vida, aspectos del carácter que perfeccionar. Entonces tengamos allí presente eso, hermanos. Estábamos leyendo allí en Salmos capítulo 33 y estábamos finalmente leyendo allí en el versículo 15, donde dice, Él, Dios, formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dios formó nuestro corazón. Dios lo conoce al detalle, física y espiritualmente. De esas dos formas conoce Dios nuestro corazón y está atento a nuestras obras, tanto a las que evidenciamos exteriormente como a las internas. Está atento a qué hay en nuestro corazón. Entonces, un aspecto del carácter, hermanos, que debemos revisar es qué hay en nuestro corazón, qué pensamientos hay. Pensamientos de orgullo, pensamientos de autosuficiencia, pensamientos de superioridad sobre los demás, como la persona arrogante que nos la describía la definición el doctor Ontiveros. Nos hablaba de la definición de arrogancia, esa persona que se cree superior a los demás, que se cree ser más preparado o tener más cualidades que los demás. Entonces,
Dios está atento a las obras, tanto a las externas como a las internas que hay en nuestro corazón. Entonces, si nosotros queremos preparar un fruto, preparar una producción que le vamos a entregar a nuestro Dios, una producción de nuestro carácter, que le vamos a entregar a nuestro Dios en la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura, empecemos por revisar qué debemos corregir en nuestro carácter. Empecemos por mirar a nuestro corazón. Dios lo mira. Dios mira nuestro corazón, está atento a nuestras obras. Y en esa misma forma nosotros también debemos mirarnos, debemos analizarnos, debemos examinarnos, debemos revisar qué tenemos en nuestro corazón, hermanos. Qué tan limpio es nuestro corazón delante de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a entender qué debemos corregir en nuestra vida, qué debemos mejorar, qué debemos construir en ese carácter que Él está forjando en nosotros, qué parte nos corresponde a nosotros hacer. Vuelvo y se lo repito, mientras estemos en este cuerpo físico, en este cuerpo mortal, tenemos cosas que mejorar, tenemos actitudes, tenemos pensamientos, tenemos comportamientos que mejorar en nuestra vida. Entonces no nos confiemos, no nos descuidemos, no subestimemos esta oportunidad que Dios nos da y este desafío tan grande que tenemos frente a nuestros ojos. El que Dios quiera que nos parezcamos a Él, ya no solamente en nuestra imagen y en la semejanza a Él, sino también en su carácter. El que Dios quiera que nosotros nos parezcamos a Él en su carácter es algo gigante, es algo inmenso, es algo colosal, hermanos, porque sabemos, y Dios nos lo ha permitido entender a través de su palabra, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que Él es infinitamente más inteligente y que Él es lleno de bien y de bondad, mientras que nosotros tenemos muchas cosas que corregir, que despojarnos de nuestro carácter. Entonces, hermanos, tengamos eso muy presente y empecemos a buscar allí en nuestro corazón, en nuestra mente, qué hay para corregir, qué tenemos que corregir, para que empecemos a trabajar en ello. Recordemos lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 2, versículo 13. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, son los hacedores de la ley los que serán justificados. Y hacer significa poner manos a la obra. No solamente significa reconocer mis fallas, mis pecados, mis errores, mis defectos. No solamente significa reconocerlos, sino también arrepentirme y cambiar. Es decir, hacer cosas diferentes, hacer las cosas de una manera diferente, aquello en lo que estaba fallando, aquello en lo que tengo que cambiar, hacerlo diferente, hacerlo en una forma como Dios espera que lo hagamos. Continuemos en este mismo libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo 62, versículo 12. Salmos, capítulo 62, versículo 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios paga a cada uno de nosotros conforme a nuestra obra. Le paga también a los injustos, y Él es el que se venga por nosotros, Él es el que ejerce la venganza también. Pero a nosotros también nos aplica esta escritura. Nos paga a cada uno de nosotros conforme a nuestra obra, nuestra recompensa cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, y cuando recibamos la herencia y cuando recibamos el galardón, será conforme a nuestra obra. Dios paga a cada uno de nosotros conforme a nuestra obra. ¿Y qué es nuestra obra? Es ese esfuerzo que hayamos hecho aquí, ahora, en este cuerpo, en esta vida, para aprender ese carácter de Dios, para corregir tantos defectos que tenemos, hermanos. Muchas veces nos enfocamos en los defectos de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, y dejamos de mirar para donde tenemos que mirar, que es primero para adentro, para nuestro corazón, para nuestro interior. Nos distraemos y se nos vuelve muchas veces un hábito, se nos vuelve una costumbre el mirar primero hacia los demás, buscando también justificarnos. Buscamos, no, es que
aquel hermano mío en la fe falla en estas cosas, aquel hermano mío en la fe comete estos errores, aquel hermano mío en la fe me ataca de esta forma, aquel hermano mío en la fe busca hacerme estos daños y no miramos hacia nuestro interior, hacia lo que nosotros tenemos que corregir. Es decir, empezamos a mirar los defectos en los demás, a mirar la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro ojo. Así que, hermanos, revisemos primero nuestro interior antes de ponernos a mirar los defectos en los demás. Tenemos muchas cosas que corregir, cada uno de nosotros. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos mucha labor que hacer en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestro modo de vivir, en cuanto a nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo. Tenemos muchas cosas que aprender, que mejorar, y eso requiere de dedicación, requiere de esfuerzo, requiere de compromiso, requiere de tiempo, requiere de voluntad. Entonces no nos distraigamos buscándole defectos a nuestro prójimo, no nos distraigamos justificándonos con los demás. Concentrémonos y pongamos manos a la obra en nosotros, porque Dios paga a cada uno conforme a su obra, a la obra que haya hecho con su templo, con este carácter, con esta vida y con este camino y este llamamiento al que Él nos ha traído. Continuemos en Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Jeremías 17, 10, perdón. No capítulo 10, sino capítulo 17, versículo 10. Jeremías en el capítulo 17 y versículo 10. Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios, el Eterno, escudriña la mente y prueba nuestros corazones, para dar a cada uno de nosotros según nuestras obras. Otra escritura que confirma lo que estábamos hablando hace un momento. Pasemos a Salmos en el capítulo 11, versículo 4. En el capítulo 11, versículo 4. El Eterno está en su santo templo. El Eterno tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermanos, estas escrituras nos deben llevar a reflexionar que estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo a nuestro Dios, al que nos examina, al que nos escudriña, al que nos prueba, al que nos hizo y al que nos puede ver hasta lo más íntimo de nuestro ser. Estamos dando cuenta a Él. Muchas veces lo olvidamos o lo dejamos pasar desapercibido y estamos dando cuenta a Dios, al que no podemos engañar, al que no podemos mostrarle una apariencia, al que nos ve tal como somos y al que nos conoce mucho mejor de los que nos conocemos nosotros mismos. Entonces, estamos rindiendo cuentas a Dios, estamos pidiéndole a Dios y estamos también preparándonos para parecernos cada vez más a Él en su forma de pensar, en su forma de obrar, en su forma de vivir. Entonces, no pretendamos que Dios no ve o que Dios no se da cuenta de nuestras fallas, no se da cuenta de cuando hacemos las cosas mal hechas. No pretendamos eso, no pretendamos que Dios nos justifique a nosotros y se haga injusto Él. Muchas veces también se presentan esos casos dentro de la iglesia de Dios, dentro del pueblo de Dios, que buscamos que Dios nos justifique a nosotros haciéndose injusto Él, pasando por alto su ley, pasando por alto su camino, pasando por alto su carácter. Entonces tengamos esa humildad, tengamos esa valentía y tengamos también ese temor de Dios para reconocer delante de Él que nos hemos equivocado, que tenemos cosas que corregir en nuestro carácter, que tenemos cosas que aprender, porque Dios
es el que nos está examinando, el que nos prueba, el que nos escudriña, el que nos ha tenido tanta paciencia a lo largo de este camino, el que nos ha dado esa oportunidad y ese tiempo para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos convertirnos y para que nosotros podamos verdaderamente crecer y humildemente llegar a esa estatura, a ese carácter que Dios espera que tengamos, que como sabemos no va a llegar a la perfección total hasta que no tengamos ese cuerpo espiritual, pero Dios sí espera que tengamos esa claridad de que debemos esforzarnos al máximo, porque Él ve ese trabajo que nosotros hacemos, Él ve ese esfuerzo que hacemos en desarrollar su carácter, en hacer nuestra parte, en darle lo mejor de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra actividad a Él, a la preparación para estar allí junto a Él por toda la eternidad y con todos los otros hermanos. Pasemos a capítulo 139 de este mismo libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Algo que nosotros debemos pedirle a Dios, que nos examine, que nos pruebe, aunque eso también es doloroso, pero lo necesitamos para poder crecer. Hay lecciones que nosotros podemos aprender cuando nosotros mismos nos examinamos, cuando nosotros mismos revisamos y nos damos cuenta de nuestros defectos, de nuestros errores, de lo que debemos corregir en nuestra vida. Entonces hay lecciones que podemos aprender de buena forma, pero hay otras lecciones que requieren esa prueba de fuego, que requieren esa disciplina que proviene de Dios. Entonces, como lo acabamos de leer, es algo que nosotros debemos pedirle a Dios, que nos examine, que nos pruebe, que nos conozca y que nos muestre qué debemos cambiar en nuestra vida, qué debemos mejorar, qué debemos corregir, para que verdaderamente podamos parecernos cada vez más a Él, podamos caminar cada vez más en luz, podamos ser ese digno ejemplo, ese digno hijo de Dios que resplandece, que anda en integridad, que anda en rectitud, que anda en verdad, que anda en ese mismo carácter de Dios. Entonces, hermanos, no demos más largas, no aplacemos eso que debemos hacer en nuestra vida, esos cambios que debemos hacer en nuestra vida, esas mejoras, esas obediencias que Dios espera que haya en nosotros a su ley, a sus mandamientos, a su voluntad, a sus instrucciones. Todas esas son obras, todo eso es ser hacedores de la ley. Eso es lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Y pidámosle a Dios que Dios nos muestre y nos ayude a ver qué es lo que todavía tenemos por mejorar en nuestra vida y que nos ayude a cambiar, porque mediante su Espíritu Santo es que podemos cambiar cuando nos comprometemos, cuando le pedimos a Dios, cuando ayunamos y le mostramos con voluntad, con dedicación, con fuerza, con anhelo, con clamor. Cuando le mostramos a Dios toda esa fuerza y todo ese deseo de cambiar, estemos seguros que Él nos va a ayudar, que Él nos lo va a conceder, que Él nos va a permitir hacer esos cambios en nuestra vida. Muchas veces también tenemos ya una edad en la que decimos aquel viejo adagio que en muchos lugares se escucha, que el loro viejo no aprende a hablar, o cosas similares, que ya a cierta edad es difícil aprender aspectos del carácter, o a cierta edad es difícil cambiar ciertos vicios o ciertos comportamientos que hemos tenido arraigados
durante toda nuestra vida. Pero Dios nos da el poder por medio de su Espíritu Santo, y cuando verdaderamente clamamos a Él y le pedimos, Él nos va a ayudar a cambiarlo, porque nuestra vida no es como la vida de cualquier ser humano en la tierra. Nuestra vida tiene un propósito muy claro que Dios le dio, y conforme a su propósito Él nos enseña, nos construye, nos edifica y nos permite despojarnos de aquellas cosas que tal vez parezca imposible para nosotros despojarnos de ella. Pero ¿qué se requiere? ¿Qué espera Dios? Que le mostremos voluntad, que le mostremos compromiso, que le mostremos que sí queremos despojarnos de esos aspectos de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestro modo de vivir, que sabemos que no están bien a los ojos de Dios. Entonces, si de verdad queremos construir carácter, un carácter como el de Dios, si de verdad queremos presentarnos en estas próximas fiestas con una producción abundante, con un fruto provechoso de carácter, de crecimiento espiritual, pidámosle a Dios que nos examine, que nos pruebe y que nos ayude a aprender cada lección de carácter que Él quiere que aprendamos. Pasemos al capítulo 26, versículo 2. De este mismo libro de los Salmos, capítulo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Eterno, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Nuestra mente y nuestro corazón es engañoso, como lo leemos allí claramente en Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Es engañoso, pero nos engaña ¿a quién? A nosotros, nos puede engañar a nosotros, pero no a Dios. Dios lo prueba y Dios lo conoce y Dios lo formó. Entonces a Dios no puede engañar nuestro corazón no puede engañar a Dios. Por eso es tan importante que nosotros le pidamos a Dios que nos escudriñe, que nos examine hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Hermanos, es impresionante cuando nosotros nos ponemos a analizar detalladamente nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros gestos, tantos aspectos de nuestro carácter, nuestra vida. Es impresionante todo lo que uno puede descubrir que tiene por mejorar, que tiene por corregir, que tiene por aprender. Y como se volvieron parte de nuestra rutina, parte de nuestro modo de vivir, lo pasamos por alto o creemos que está bien. También hay un dicho para eso, un adagio: se nos vuelve paisaje, es decir, se nos vuelve algo natural, algo normal, y nos lleva a tener una falsa imagen o una imagen engañosa de que estamos haciendo ciertas cosas bien o de que estamos haciendo muchas cosas bien. Tenemos que desconfiar de nosotros mismos y pedirle a Dios, que es el que conoce los corazones, que es el que nos puede escudriñar, que nos ayude a ver, a tomar conciencia de todos nuestros errores, de todas nuestras fallas. Así como dice allá en Salmos capítulo 19, ¿quién podrá entender sus errores? Nosotros no los podemos entender, Dios sí, y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos escudriñe, nos pruebe, que nos examine nuestros íntimos pensamientos y nuestro corazón, nuestros íntimos pensamientos, lo que está allí más adentro de nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. De esos íntimos pensamientos es que habla nuestra boca y es que salen nuestras acciones, nuestras obras. Entonces, desde allá es que tenemos que reflexionar, es que tenemos que entender qué debemos cambiar en nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos cambiar algo en nuestra vida. Sabemos que tenemos algún defecto grave, algún defecto complicado, algún defecto que ha permanecido allí por muchos años en nuestra vida y que sabemos, y Dios nos lo ha mostrado muchas veces, que debemos cambiar. Tenemos ese defecto, pero nos ha costado mucho cambiarlo, nos ha dado mucha dificultad cambiarlo. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la raíz, a lo más interno, de por qué tenemos ese defecto en nuestro interior. Y para eso es que debemos pedirle a Dios
que nos escudriñe, que nos pruebe, que nos examine y nos permita ver desde dónde arranca ese defecto, desde dónde se genera en nuestra vida para cambiarlo. Muchas veces nosotros expresamos ese defecto y las otras personas no lo ven, pero y como lo decía también el señor Ontiveros, los hermanos en la fe debemos ayudarnos unos a otros para corregir, para cambiar esos aspectos. Entonces muchas veces un hermano viene donde nosotros, un hermano en la fe, nos dice, mira, humildemente o con todo respeto o con todo cariño, te digo que tienes esta falla en tu carácter, en tu vida, tienes que corregirlo, pídele a Dios en lo que te pueda ayudar con mucho gusto. Y sabemos que tenemos esa falla, pero nos cuesta, nos da dificultad. ¿Por qué? Porque no hemos ido hasta lo más interno, allí, de nuestra mente, nuestro corazón, y hasta allá solo podemos ir con la ayuda de Dios. Cuando de corazón le pedimos a Él que nos examine y nos permite ver desde dónde radica eso. Puede ser desde la niñez, puede ser desde alguna fijación que tengamos en nuestro interior, puede ser desde algún aspecto allí que nosotros tengamos de falta de autoestima, muchas veces la falta de autoestima la reflejamos con reacciones que no son apropiadas, con reacciones que no son las más adecuadas. Entonces, cuando le pedimos a Dios que nos examine, que nos escudriñe, que nos pruebe, ahí es cuando realmente podemos darnos cuenta desde dónde proviene esa falla, ese defecto, y podemos empezar a cambiarlo con el poder de Dios en nosotros y ayunar, porque el ayuno es una poderosa herramienta y con el ayuno le estamos pidiendo a Dios de que solos no podemos cambiar esos defectos que han estado con nosotros allí por mucho tiempo y que necesitamos y que le clamamos a Él para que nos dé esa fuerza para cambiarlos, para corregirlos. Y vamos a poder ver esas maravillas que Dios va a hacer en nosotros, pero solo si queremos y se lo pedimos. Entonces nosotros debemos ser personas que nos estemos examinando continuamente y pidiéndole a Dios que nos examine, que nos escudriñe, que nos pruebe para que podamos mejorar. Es decir, no podemos ser alumnos mediocres que solamente esperan a ser examinados o que solamente esperan a que venga la prueba para aprender una lección. Tenemos que ser alumnos aventajados, discípulos aventajados que le piden a su maestro que les enseñe, que les dé más, que les ayude. Es decir, que nos adelantamos al maestro a pedirle enseñanzas, a pedirle correcciones, a pedirle que nos permita parecernos cada vez más a Él y que nos ayude a parecernos cada vez más a Él. Entonces tengamos eso allí en presente. Versículo 4, de Salmos 26. Salmos capítulo 26, versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Son cosas que nosotros debemos revisar en nuestra vida también, de que no estemos cayendo en eso. Continuemos en Proverbios capítulo 4, versículo 26. Proverbios 4, 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Debemos examinarnos, pedirle a Dios que nos ayude a conocernos mejor, así como Él nos conoce, así como Él nos escudriña, para poder entender todo lo que tenemos que corregir. Si Dios nos pusiera nuestros errores, nuestras fallas allí frente a nosotros, como en una pantalla de computador, como en una proyección, eso nos ayudaría a saber qué es todo lo que debemos trabajar en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos procurar, que con la ayuda de Dios Él nos vaya mostrando y vayamos reconociendo y vayamos
haciendo nuestra parte para cambiar. No nos quedemos solamente reconociendo nuestro error y pidiéndole perdón a Dios, hermanos. Tenemos que entrar en acción también, mejorar, cambiar, esforzarnos, pedir ayuda también. Pedirle ayuda no solamente a Dios, primeramente se la pedimos a Dios, pero también pedirle ayuda a un hermano. Si, por ejemplo, un hermano en la fe viene y nos dice, mira, como hablábamos ahorita, con todo cariño, veo que estás fallando en esto. No tiene nada de malo, no vamos a perder nuestra corona ni vamos a perder nuestra humildad si le decimos a ese hermano, ayúdame a corregirlo. Cuando veas que lo estoy haciendo, recordámelo o ayúdame a cambiarlo o por qué crees que me pasa eso. Eso también son formas como nos escudriñamos, como examinamos la senda de nuestros pies cuando nosotros hablamos. Si ya ese hermano tuvo la valentía y el amor de venir donde nosotros a decirnos, mira, estás fallando en esto, pues qué bueno aprovechar que él rompió el hielo y que él se acercó y decirle, ¿por qué crees que me pasa eso? O cómo crees que puedo mejorarlo. Hablar de eso también nos ayuda a entender mejor la situación y saber cómo podemos cambiarla. Cuando uno tiene ya la causa clara de un problema, cuando la tenés ya bien definida, pues vas a poderla solucionar. Pero muchas veces intentamos cambiar cosas, errores, defectos, fallas en nuestro carácter, en nuestra conducta, intentamos cambiar cosas, pero sin haber analizado la causa. Entonces es como empezar a darle golpes al aire porque estás tratando de apuntarle algo a un objetivo que no sabes exactamente cuál es. Necesitamos primero examinarnos, analizar con detenimiento, cuestionarnos, evaluarnos, auditarnos para que encontremos esa causa real de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros defectos, de nuestros vicios y poderla cambiar definitivamente. Entonces también es otra recomendación y otra acción que podemos tomar. Hablar, pedir ayuda a un hermano, a un ministro, a una persona cercana a nosotros para cambiarlo. Finalmente, eso va a redundar en nuestro beneficio. No estamos aquí para condenarnos los unos a los otros, que si yo le hablo de un problema que tengo con un hermano en la fe, entonces voy a perder mi corona, voy a ser condenado. No, no estamos aquí para condenarnos. Mi hermano en la fe falla en unas cosas, yo fallo en otras cosas. Y antes, si una persona necesita de mi ayuda, qué bueno poderle ayudar con esa confidencialidad, que esa persona pueda confiar en mí y yo decirle, mira, creo que lo que te pasa es esto, creo que esa situación que tienes o esa falla en tu carácter corresponde a eso, obedece a esto y manejarlo confidencialmente. Eso es maravilloso y eso es parte de la unidad. Cuando manejamos esas situaciones de manera confidencial, estamos aportando a la unidad en el pueblo de Dios y así avanzamos todos juntos como un solo cuerpo hacia ese reino de Dios. No andamos divulgando, mira, es que aquel hermano en la fe me contó gravísimo lo que le está pasando, lo que está haciendo. No, eso no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios es una persona confiable, una persona confidencial, una persona que no se enseñorea ni se aprovecha de esas fallas del otro o de lo que el otro le contó. No, antes buscamos con ese amor fraterno, con ese amor de Dios en nosotros, ayudarle a que le vaya bien. Eso es una de las características del amor. El amor no busca lo suyo, busca también el bien para los demás, busca el bien para su hermano en la fe. Entonces, examinemos esa senda de nuestros pies, examinemos nuestra vida, examinemos nuestra caminar. Vayamos a Hebreos en el capítulo 12. Hebreos, Hebreos capítulo 12.
Versículo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. No nos quedemos congelados como si no tuviéramos nada por hacer. No nos quedemos quietos con todo el trabajo que tenemos que hacer por nuestro carácter. No nos dejemos desanimar. Estamos pasando dificultades, estamos pasando tiempos difíciles, estamos pasando momentos complicados en nuestra vida actualmente. No nos quedemos paralizados. Tenemos que movernos, tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que hacer, tenemos que ser productivos, tenemos que continuar en este camino, en esta senda, no nos podemos quedar paralizados. Tenemos que levantar esas manos a Dios y continuar avanzando. No podemos dejar que una prueba, una dificultad, que algún desánimo que nos esté atacando o que algunas ofensas que hayamos recibido nos hagan paralizar y digamos, no, es que no puedo continuar aprendiendo, corrigiendo, mejorando mi carácter porque tengo muchas pruebas en este momento de mi vida o tengo muchos ataques o estoy pasando por muchas dificultades. No, tenemos que pedirle a Dios esa fuerza, pedirle a Dios su ayuda. Él nos ha prometido que siempre nos va a ayudar y siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia, como dice allá en Isaías capítulo 41, versículo 10. Entonces, tenemos que apoyarnos en Dios y levantar las manos y esas rodillas paralizadas, moverlas, mover esas rodillas, caminar, continuar trabajando. No podemos excusarnos, no podemos sacarle a Dios excusas como nos lo explica también la Escritura, de aquella persona que enterró la mina porque le tenía temor a su Señor. Entonces no podemos decirle a Dios, Padre, es que como tenía tantas dificultades, tenía tantos problemas, no pude trabajar en mi carácter, no pude desarrollar mi carácter. No, tenemos que movernos, tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies. Es una labor que nos corresponde a nosotros. Tenemos que corregir. No nos podemos excusar ni pretender que porque estemos en situaciones complejas no podemos seguir trabajando en nuestro carácter. Dios lo sabe y Dios sabe por lo que está pasando cada uno de nosotros, pero que no se nos vuelva una excusa o algo para quedarnos quietos sin continuar trabajando en nuestro carácter. Vayamos a Salmos en el capítulo 4. Salmos capítulo 4, versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón y estando en vuestra cama. Y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Eterno. La meditación. La meditación es esa conversación que tenemos con nosotros mismos. Y cuando estamos en nuestra cama, es un buen lugar para hablar con nosotros mismos. Si estamos en nuestra cama antes de dormir, para reflexionar, para analizar, para considerar cómo estuvo el día, cómo ha estado estos últimos días, qué hice bien, qué hice mal, cuándo fui impaciente, cuándo fui orgulloso, cuándo fui soberbio, cuándo me dejé llevar de mi naturaleza humana, cuándo pude haber ofendido a Dios o a un hermano. Tantas cosas que hay por analizar en nuestra vida. Mejor dicho, si nos ponemos allí a analizar y a meditar en nuestra cama, la noche no nos alcanzaría. Y es un buen momento cuando estamos allí en la tranquilidad, en nuestra cama,
bien sea antes de dormir o cuando hay veces nos despertamos temprano, antes de la hora que debemos levantarnos. Es un buen momento también para meditar. A veces también se nos va el sueño, nos desvelamos en las noches. Qué bueno aprovechar ese momento para, no para quejarnos porque se nos fue el sueño y entonces no vamos a dormir, sino aprovechar ese momento para meditar, meditar allí en nuestro corazón, hablar con nosotros mismos. ¿Cómo vamos con la tarea, el trabajo que tenemos allí de nuestro carácter, ese desafío y esa meta que Dios nos puso a cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos con ello? ¿Qué vamos mejorando? ¿Qué tengo por corregir? ¿En qué volví a fallar? ¿Qué tengo que revisar en mi vida? Todas esas son cosas para meditar en mi corazón, para hablar conmigo mismo allí en la cama y ver si estoy mejorando y ponernos metas. Cada uno de nosotros debe ser personas que se pongan metas. Voy a trabajar en este aspecto de mi carácter, voy a trabajar en este otro, voy a mejorar en este otro. Yo sé que puedo mejorar, que puedo hacerlo mejor, que puedo dar más. Ponernos metas y mantenerlas presentes y enfocarnos en ellas para trabajar en ellas, diseñar ese trabajo y estar allí llevando a cabo ese trabajo para alcanzar nuestras metas. Salmos capítulo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La meditación no solamente tiene que ver con cómo estoy viviendo esta vida, sino también en los estatutos de Dios, en las leyes de Dios, en sus mandamientos. ¿Cómo los aplico a mi vida? ¿Cómo puedo yo cumplirlos de una mejor manera? Y todo eso son reflexiones, son conversaciones, son análisis en los cuales vamos a poder entender más acerca de nuestras fallas, acerca de lo que tenemos para mejorar en nuestra vida, acerca de aspectos que no estábamos guardando de la ley de Dios. Porque a medida que meditamos en ella, que la analizamos, que tratamos de desmenuzarla, que tratamos de desmenuzar esa ley de Dios, vamos a entender con más claridad cuál es el propósito de Dios con esa ley y cómo podemos nosotros guardarla de una forma más del agrado de Dios. Entonces, esa meditación también nos va a ayudar no solamente a analizarnos a nosotros mismos, sino también a entender mejor esa ley de Dios, analizarla, considerarla. Tenemos muchas cosas que analizar y tenemos muchas cosas que entender en nuestra vida. El adversario busca distraernos, busca desviar nuestra atención. ¿De nuestra atención de qué? De nuestro trabajo en el carácter de Dios, de la producción que debemos llevar a cabo en nuestra vida espiritual. Busca también desviar nuestra atención de las leyes de Dios, de que dediquemos tiempo a meditar en la palabra de Dios, en sus mandamientos. Isaac, el hijo de Abraham, él salía al campo a meditar en la ley de Dios, salía a un lugar alejado, a un lugar tranquilo, a precisamente meditar, analizar esos mandamientos de Dios, a pedirle a Dios que se los ayudara a entender, a comprender, a concentrarse, a no estar en lugares en los que se distrajera. Y hoy en día nosotros estamos rodeados de distracción, de cosas que desvían nuestra atención. Entonces, por eso la cama es un buen lugar para meditar allí en la ley de Dios, para meditar en cómo estamos viviendo nuestra vida, o también buscar un lugar alejado, un lugar tranquilo, así como lo hacía también nuestro Señor Jesucristo, que se iba a lugares alejados, a lugares tranquilos, a lugares despejados, a orar, a hablar con Dios, a conversar con Dios.
Entonces también otra buena recomendación es buscar esos momentos del día o tratar de encontrar un lugar en el que podamos tener esa tranquilidad en la que nuestra atención no se desvíe, no se distraiga con problemas, con situaciones, con tantas cosas de la vida diaria, sino que podamos tener esa concentración, ese enfoque, una caminata, ir a un lugar en el que podamos tener esa tranquilidad, esa ausencia de distracciones, para que podamos meditar allí en Dios y considerar sus caminos, que también deben ser nuestros caminos. Vayamos a Ezequiel en el capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, versículo 5. Y me dijo el Eterno, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Eterno y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Cuando Dios nos habla aquí en esta primera parte del versículo 5, donde dice, hijo de hombre, pon atención, esta palabra atención nos está diciendo que escuchemos con inteligencia, con inteligencia. ¿Cómo es escuchar con inteligencia? Escuchar con inteligencia es cuando nosotros estamos analizando lo que estamos oyendo, cuando lo estamos grabando, cuando verdaderamente nuestra atención está puesta en el que nos está hablando. Y aquí Dios nos dice, le decía también aquí a Ezequiel, pero también nos dice a nosotros, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos. Ponemos atención con nuestros sentidos, cuando nuestros sentidos están allí concentrados en la ley de Dios, en su camino, en lo que estamos analizando en nuestra vida. Poner atención en lo que Dios nos habla. Muchas veces nos distraemos durante la santa convocación. Se nos va por allá la mente hacia otro lugar y nos perdemos de instrucciones que Dios nos da. Nos perdemos de instrucciones que Dios nos está dando. Y nos acaba de decir, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Eterno. ¿Y quién es la casa del Eterno? Si no es la iglesia de Dios y cada uno de nosotros que hacemos parte de esa iglesia de Dios, de esa casa del Eterno, de ese templo de Dios y todas sus leyes. Y Dios nos da ordenanzas y nos da leyes y se nos pasan porque estamos distraídos, porque no estamos prestando atención, porque no estamos escuchando y analizando. Eso es esa atención que Dios espera que tengamos. Oír con inteligencia, que oigamos su palabra, sus instrucciones con inteligencia, con atención, con análisis, analizando lo que Él nos está diciendo y cómo se aplica a nuestra vida y cómo lo voy a incorporar a nuestra vida. Si ya lo estoy haciendo, ¿qué me falta? Eso es oír con la inteligencia, eso es prestar atención. Y luego dice, y pon atención al final de este versículo 5, y pon atención a las entradas de la casa. ¿Cuáles son las entradas de la casa? ¿A qué está entrando en mi corazón? ¿Qué estoy permitiendo que entre en mi mente y en mi corazón? Esas son las entradas de la casa de Dios. Las entradas de nuestra mente y de nuestro corazón y a todas las salidas del santuario. El santuario que es allí donde está esa presencia de Dios, que es esa parte más interna de nuestro ser, es esa parte allí de nuestro corazón donde reside Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces Dios nos dice, pongamos atención. Primero, oír con inteligencia a sus palabras, a lo que leemos, a lo que escuchamos en los sermones, en los sermoncillos, en los estudios bíblicos, en lo que recibimos de parte de Dios, a que escuchemos con inteligencia, a que miremos con nuestros ojos, a que oigamos con nuestros oídos
Y en segundo lugar, también nos dice, pon atención a las entradas de la casa y a las salidas del santuario, lo que sale de nuestro corazón, que sale de nosotros. Salen palabras edificantes, salen obras buenas, que sale de nosotros. Debemos revisar también eso. Dios nos llama a que lo revisemos. Y eso hace parte también de nuestro carácter, de nuestra vida. Esas son instrucciones que Dios nos da. Vayamos a Hebreos en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que le pongamos más diligencia a las cosas que hemos oído, que las atendamos, que les prestemos atención, que nos enfoquemos en ellas, porque tenemos un gran desafío, que es llevar ese carácter de nuestro Dios. Y es una gran responsabilidad, es un gran compromiso, es una tarea titánica que requiere de todo nuestro trabajo, de todo nuestro esfuerzo, de todo lo que más podamos hacer nosotros por alcanzarla, por hacer nuestra parte. Sabemos que solos no podemos, pero tampoco podemos dejarle todo el trabajo a Dios. Y no nos subestimemos, no creamos que ya lo sabemos todo o que ya tenemos un conocimiento que nos garantiza que el carácter también va de la mano de ese conocimiento. No, tenemos que ser hacedores de la ley y mientras estemos en este cuerpo tenemos muchas cosas que aprender, que corregir, que mejorar, que desarrollar, todo con la ayuda de Dios. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No subestimemos la paciencia de Dios, no subestimemos todo el tiempo que Él nos ha dado, no lo desaprovechemos, no lo desperdiciemos, no dejemos para después esas actividades y esas tareas y esos procesos que debemos llevar a cabo en el mejoramiento de nuestro carácter. No los aplacemos, no le demos largas, no esperemos a que llegue el fuego de la prueba para que nos coja ya allí de sorpresa porque creímos que Dios nos iba a dejar esos errores allí y que luego cuando fuéramos transformados también iban a ser transformados esos errores en el carácter. De ninguna manera. Tenemos que trabajar en ello. Tenemos que mostrarle a Dios resultados. Tenemos que mostrarle a Dios cambio. Tenemos que mostrarle a Dios crecimiento. Tenemos que mostrarle a Dios que sí queremos heredar, recibir, tener ese carácter de Él justo, perfecto, de sabiduría infinita en nosotros. Vayamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, en el versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Eterno es bienaventurado. Una de las bendiciones, uno de los resultados, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando la analizamos, cuando la desmenuzamos, cuando la consideramos allí detenidamente, es que vamos a crecer en entendimiento, vamos a poder ser más entendidos. Y aquí el proverbio nos dice, el entendido en la palabra hallará el bien. ¿Y qué es el bien? Es ese crecimiento en el carácter. Cuando nosotros somos entendidos en la palabra, vamos a saber cómo aplicarla en nuestra vida. Vamos a saber cómo corregir tantas cosas en nuestro carácter. Cuando yo soy entendido, por ejemplo, en la humildad, volviendo al tema que se nos hablaba en el sermoncillo, cuando yo soy entendido en la humildad, voy a encontrar la forma de despojarme del orgullo. Voy a reconocer, que es este error tan grande de soberbia que tenía en mi vida, en mi carácter, en mis palabras, en mi forma de hablar.
y voy a poderlo cambiar, voy a poderlo corregir, porque ya voy a tener esa luz y esa claridad. Primero Dios me va a iluminar y me va a permitir conocer esa falla que tengo y luego voy a saber el camino de cómo corregirla, de cómo cambiarla, de cómo despojarme de eso, de cómo despojarme de arrogancia o cómo despojarme de criticadera a los demás o de cualquier error que tengamos nosotros en nuestra vida. Entonces, el entendido en la palabra hallará el bien. Por eso es tan importante que seamos meditadores, meditadores continuos, meditadores intensos en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus estatutos, en la forma como estamos caminando nuestra vida y seguir ese ejemplo de Isaac, sacar tiempo para meditar, volverlo un hábito en nuestra vida, la meditación, la reflexión, el análisis, para que podamos ir aumentando ese entendimiento que nos va a permitir hallar el bien. Vayamos a Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 13 y versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Estas palabras dan temor, hermanos, dan temor de que nos pueda pasar esto a nosotros, de que creamos que porque hemos sido llamados, que porque estamos en la iglesia de Dios, que porque tal vez llevamos muchos años en la iglesia o que porque estamos aquí en la verdadera iglesia, creamos que ya tenemos esa entrada en el reino y que cuando regrese nuestro Señor nos cierre la puerta y nos diga: no sé de dónde sois, porque no hicimos nuestra parte, no hicimos el trabajo que nos tocaba, no hicimos lo que nos correspondía hacer a nosotros. Es un tema para que nosotros lo analicemos, lo reflexionemos, para que tengamos ese temor y ese temblor, como lo decía también el apóstol Pablo, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, temblor de que no vayamos a quedar nosotros por fuera, por un autoengaño, por una autosuficiencia, por subestimar la paciencia de Dios, por engañarnos y por no querer aprender esas lecciones que Dios quiere que aprendamos y trabajar en ellas. Entonces, examinémonos, evaluémonos, pidámosle a Dios que nos examine, que nos escudriñe, que nos pruebe y que nos ayude también a ver, que nos muestre allí como en una pantalla delante de nuestros ojos y nos permita ver en qué debemos trabajar, qué debemos mejorar y tengamos esa humildad de reconocerlo, de arrepentirnos y de mejorar, de trabajar. Cuando a cada uno de nosotros, a nosotros, alguien nos ayuda a ver un error o Dios nos permite entender algún error que estemos cometiendo, alguna falla que tengamos, no es un motivo para desanimarnos, para frustrarnos, para quedarnos paralizados. No, antes es un motivo para alegrarnos y para con energía trabajar en ello, esforzarnos, estudiar cómo me enseña Dios, cómo habla Dios de que puedo salir adelante, que puedo mejorar. Es decir, es un motor, es una chispa que enciende esa llama en nosotros para trabajar en ello. Es como cuando le traen a un operario la materia prima y vamos a trabajar que llegó la materia prima. La materia prima es cuando encontramos, cuando nos muestran, cuando se nos permite entender fallas, defectos, aspectos por corregir, lecciones para aprender. Esa es la materia prima. Listo, ya sé en qué tengo que trabajar.
manos a la obra, a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque es para mi bien y porque es para evitar que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo me vayan a cerrar la puerta y me quede por fuera, por no haber hecho mi labor, por no haber trabajado en ello. Vayamos para finalizar a Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90, en el versículo 12. Enséñanos, Salmos 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esa parte de esa sabiduría es que podamos nosotros entender que esta vida es corta, que no sabemos Dios cuándo va a venir a recogernos de esta vida física. Y debemos tener nuestra tarea bien hecha, esa tarea de haber hecho nuestra parte para desarrollar ese carácter de Dios. Debemos tener esa tranquilidad de que nos hemos esforzado y de que hicimos lo mejor con nuestro tiempo, con nuestra dedicación, con nuestro esfuerzo para darle a Dios esa parte que nos corresponde en formar ese carácter. Entonces, tengamos esa sabiduría y tengamos esa claridad en nuestra mente y en nuestra forma de vivir, de que realmente estemos aprovechando el tiempo en la forma correcta y no dejemos de pedirle a Dios que nos examine, que nos escudriñe, que nos pruebe, que nos permita ver qué debemos aprender y cómo podemos parecernos cada vez más a Él, en su carácter, en su forma de pensar, de hablar, de obrar, en nuestra forma de relacionarnos con Él, con Dios y con nuestro prójimo, para que estemos preparados, para que vayamos avanzando, para que podamos tener esa alegría y esa satisfacción de que dimos lo mejor de nosotros ahora, cuando podríamos, cuando teníamos la oportunidad para crecer en ese carácter y preparemos ese fruto, esa producción que le vamos a presentar a Dios en las próximas fiestas, empecemos a trabajar en ellas. Este es un motivo, esto es una entrada más que tenemos para preparar esa producción para nuestro Dios. Entonces, que con la ayuda de Dios todos podamos estar allí en su reino reflejando ese carácter de Dios por toda la eternidad.